por qué la creatividad nos ayuda, nos sana, porque la vida es creatividad y no hay que preocuparse de cómo ser creativos ni proponer teorías de la creatividad. Lo más misterioso, lo que tendríamos que entender es por qué no somos tan creativos. ¿Cómo es que hemos llegado a ser los únicos seres creativos? Los seres humanos hemos llegado a no ser creativos cuando somos la cresta de la ola de la creación. La naturaleza es creativa, el universo es un proceso creativo en evolución y nosotros que culminamos, somos la culminación de la evolución, hemos llegado a idiotizarnos. Y entonces recuperar la creatividad es recuperar la vida, no estamos verdaderamente vivos. Ese es digamos, mi ángulo. Pero ya entrando más en el detalle, yo diría, me interesaría empezar este tema del arte como terapia, o las artes escénicas específicamente en su aspecto de ayuda al desarrollo de la persona. Empezar con el hecho de que las artes se consideran cultura, pero tenemos una visión de la cultura muy degradada. La cultura se supone que es para la vida humana, que es la espuma, que es la crème de la crème, bueno, los valores que hemos producido los humanos son la cultura. Pero la verdad es que la cultura en el mundo de hoy es una cultura de vanidad. Es algo que se adquiere como quien compra un barniz para verse más brillante en el mundo. Y una cultura así no sirve mucho a la vida. Y cuando la cultura no es un barniz que uno se pone para parecer más culto y llamar la atención y tener más estatus, es entretenimiento, que tampoco sirve mucho. Está bien, para un rato, o como vehículo de otra cosa, así como a las píldoras amargas se les pone excipiente. Se pueden poner mensajes muy importantes en una forma divertida, en una forma entretenida. Es válido. Pero yo creo que para que el arte sirva tenemos que cambiar la motivación, el concepto de qué es arte, y que va con un concepto de cultura muy diferente, que es la cultura como cultivo. Cultura viene de la misma raíz de cultivo, así como la agricultura es un cultivo de plantas, la cultura debía ser un cultivo humano, un cultivarnos a nosotros mismos. Y está muy perdido el sentido del cultivo de uno mismo en el mundo de hoy, en que no hay tiempo casi para el cultivo. La gente está tan cansada, está tan abrumada que más prefiere entretenerse. No hay energía, la energía que exige la cultura. El arte exige una concentración, una atención profunda, la poesía o lo que sea. Entonces, yo diría que los griegos tenían más idea de que nosotros. Leyendo a Foucault me encontré con la idea de que el famoso "conócete a ti mismo", que se dice que estaba escrito a la entrada del templo de Apolo, no era el lema fundamental de la cultura griega, que tan importante o más que "conócete a ti misma" era "cuida de ti mismo". Eso no está tanto en la palabra escrita, pero sí que estaba en la cultura. Entonces nosotros no tenemos eso de cuida de ti mismo en un sentido de cuida de tu mente, cuida de perfeccionarte a ti mismo, cuida de ser quien eres, cuida de quitarte de encima todas las cosas que te has tragado, que no son vida, que no son nobles. Estamos como
en un mundo muy poluto, no solo en el sentido material, sino que hay mucha polución psicológica. Y que el camino de encontrarse con uno mismo pasa por sacarse muchas cosas que son postizas, que son, como dice Fritz Perls, cosas que nos hemos tragado sin masticarlas, sin hacerlas nuestras. Así que yo tomaría por el punto de vista que el arte tiene un gran potencial terapéutico, un potencial que funcione como camino hacia nosotros mismos, porque yo veo que son la misma cosa, lo terapéutico y el encontrarse a uno mismo, encontrar el núcleo sano, que es lo que somos en el fondo. Que eso pasa por la motivación. Hay gente que no tiene la motivación de la búsqueda, hay gente que se asimila al mundo, pero como que quisieran ahorrarse la incomodidad de darse cuenta de la propia incompletud, de la insatisfacción, del sinsentido de la vida. El sinsentido está a mano, es decir, la mayor parte de la gente vive vidas sin sentido, pero están demasiado anestesiados para darse cuenta, o demasiado ocupados en ganarse el pan de cada día. La gente vive cada vez más ocupada porque el problema económico del mundo es tan grande, entonces nos distraemos de esa sed de algo, y es ahí donde puede entrar el arte. Ahora, los artistas que realmente han hecho camino son los mismos artistas que han trascendido. Es decir, el gran arte, ¿cómo se diferencia el gran arte del arte que se olvida pasada la vida del artista? ¿Cuáles son los artistas que se recuerdan después de que termina su vida aquí en la Tierra? Los que se recuerdan por siglos algunos. Son los artistas que buscaban algo más que hacer una cosa bella para presentarle al público. Cierto que muchos grandes artistas trabajaron a pedidos de la iglesia o de mecenas, por encargo o por tener que ganarse la vida en tiempos más modernos, pero eran grandes artistas porque partían de otra finalidad que no era mercantil, una necesidad interna. Alain decía algo de que en el arte uno descubre cómo expresar la parte loca de sí misma en forma de que interesa o que tiene un lugar en el mundo. Hay una especie de transformación de la locura, una transformación de la neurosis. En la música yo lo veo como una transformación del dolor, porque todos sufrimos, toda la vida es sufrimiento, y la música es un gran vehículo de expresión del sufrimiento. Todas las artes, ahí está la teoría aristotélica de la catarsis, todas las artes sirven de vehículo de expresión del sufrimiento, y supuestamente eso le ayuda al espectador o al lector o al que escucha, en el caso de una obra musical. Y yo creo que eso es una explicación incompleta, que no es la simple expresión del sufrimiento, sino que el gran músico es uno que aprendió a sufrir de otra manera, uno que aprendió a sufrir en forma más satisfactoria, aunque parece que es una expresión contradictoria. Si uno escucha uno de esos grandes adagios de Beethoven, y basta pensar en un adagio de Beethoven sin ponerle apellido, sin indicar más, para encontrarse, para poder evocar que son unos lagos de música intensamente dolorosos, pero al mismo tiempo son intensamente satisfactorios, incluso son océanos de dicha. En palabras parecen muy contradictorios, sufrir y gozar. En la realidad no. Hay una forma de sufrir que tiene tanto sentido que es compatible con la dicha. Y yo creo que es la cosa más importante de la transformación que se abre a nosotros como personas, el aprender a sufrir bien.
la transformación de una existencia sufriente en una existencia gozosa no es dejar de sufrir, sino que agregarle un nivel a la mente en que se tiene otra perspectiva sobre el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Mientras haya sufrimiento, mientras haya vida, habrá sufrimiento. Pero hay algo como una trascendencia de la vida, hay un situarse en otro nivel, en que ahí está el sufrimiento y acá estoy yo. Y yo tengo espacio en mí para una satisfacción de la que está en la toma de conciencia de las cosas como son, en que cabe el sufrimiento y ya no lo sufro en forma tan desgarradora. Y eso es la sabiduría, es una perspectiva, podríamos decir, más amorosa y al mismo tiempo más desapegada. Entonces el arte transmite esa madurez, y si uno quiere hacer buen arte tiene que adquirir esa madurez. Es casi un engaño que uno le dice, aquí te voy a enseñar a hacer arte, pero lo que se le está enseñando a la persona es a ser persona. Entonces hay mucha gente que entra a una escuela de teatro porque le interesa por tal o cual motivo, y muy pronto se da cuenta que él vibra profundamente, que le remueve y que le sirve el teatro. Y los que enseñan teatro, yo creo que los mejores, no se ocupan solo de preparar a la gente para ser buenos actores, sino que saben hacer para que la persona crezca a través de eso como persona, aunque no lo tengan puntualizado y aunque no sea la agenda explícita. Yo creo que los mejores directores de teatro son personas que han hecho un camino que se han encontrado a través del teatro en mayor o menor medida, y transmiten junto con el know-how, junto con la pericia del actor, esta otra capacidad, que es una capacidad plenamente humana. Eso debía ser cierto de todas las cosas. Debía un médico ser un ser humano, y además de un médico, un empresario debía ser no solo un empresario, sino también un ser humano. Pero no ocurre así, el mundo se ha deshumanizado y los médicos son más como veterinarios de personas, y los empresarios no brillan por su capacidad humana, más bien están deshumanizando el mundo. Entonces debía haber en todas las universidades un departamento de desarrollo humano, especialmente en las escuelas de ingeniería, que son estudios que tampoco ayudan a ser humano. Pero se han transformado las universidades en escuelas profesionales, que ya no merecen siquiera el nombre de universidades, porque han perdido el núcleo universal. ¿Por qué el teatro ayuda? No solo por la expresividad. El teatro ayuda a improvisar, en primer lugar, y la improvisación es un gran acto de libertad. Además de ser liberatorio por el aspecto de improvisación, el teatro rompe roles habituales. Cada uno de nosotros está encerrado en una manera de ser, y te requiere bastante coraje salirse de la forma acostumbrada. Si yo soy un niño tímido, si yo soy una mujer voluptuosa, si yo soy un macho fuerte que me hago presente a través del poder amenazante en el momento que soy, y no puedo usar eso porque el director de teatro o el director de esta empresa terapéutica teatral me dice, no, tú tienes que ser ahora un personaje con tales y cuales características, y me veo yo, tengo que dejar atrás lo que soy. Es una gran libertad esa de dejar atrás mis hábitos personales. Y luego está todo el elemento de esa paradoja que tanto se ha hablado, de cómo uno al hacer teatro, que es falsificarse, al representar lo que uno no es, uno termina siendo más uno mismo
que es la forma habitual, porque cada uno de los grandes personajes del teatro es un arquetipo, es la representación de algo que todos llevamos dentro. Una obra de teatro no sería de interés universal si no fuera así. Si Hamlet no fuese algo que cada uno comprende porque se puede identificar parcialmente con él, no tendría interés. Entonces uno aprende mucho actuando bien, metiéndose dentro de esos personajes, en lugar de dejarlos resbalar, como en la vida habitual. Uno se encuentra con toda clase de personajes en la vida cotidiana, pero no entra en ellos, no los entiende. Así que uno está entendiendo más la gente y el mundo a través del teatro y la vida.